Buenas noches a todos y a todas. Ya lo había dicho yo en otra comparecencia, pero no está por demás repetirlo, porque los formatos de esta, en ocasiones, no se responde lo que se pregunta y parece que se atropella la inteligencia de los legisladores. Si el tiempo no se lo permitiera, señor secretario, le pido responda por escrito, pero que me responda a todos los cuestionamientos que voy a presentarle, porque son preocupaciones legítimas que en materia de educación y cultura son dos temas que se vienen devaluando en la actual administración. Yo ya no voy a preguntar nada sobre el movimiento del Instituto Politécnico Nacional, porque en el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano ya no podemos confiar en este supuesto compromiso que hace usted ahora, porque usted, señor secretario, fue rebasado en la negociación con los estudiantes por la Secretaría de Gobernación. Tampoco podemos dar discursos triunfalistas de la reforma educativa, porque seguiremos sosteniendo que es un primer intento para privatizar la educación pública. Por eso mejor preguntaré, ¿qué ha hecho su administración sobre las irregularidades que la Auditoría Superior de la Federación encontró de acuerdo al informe de resultados de la cuenta pública de 2012, dado a conocer en febrero de este año, donde se destaca que el CONACULTA, en la administración anterior, pagó 350 millones al fomento y desarrollo de la investigación científica y tecnológica de la Universidad Autónoma del Estado de México, como pago por la contratación de diferentes servicios de digitalización, instalación de cableado o creación de contenidos televisivos sin que el trabajo fuera terminado o entregado. Estas, entre otras irregularidades. Nosotros seguiremos sosteniendo que esta Secretaría no demuestra los resultados satisfactorios que informa. Al contrario, pareciera funcionar como una institución que lucra con la necesidad de la preparación de los niños y jóvenes del país. Hace un año, en esta comparecencia, comentaba yo con usted, señor secretario, que las clases de historia, música, las artes plásticas son en la mayoría de los casos marginadas y claramente no constituye ninguna de estas un programa prioritario para el desarrollo de habilidades para el mundo laboral. En esa ocasión, usted me contestó que se vería textualmente: vamos a volver con el arte en las escuelas, vamos a volver con la educación musical y lo vamos a hacer en las de tiempo completo y en las de 4 horas y media, siempre y cuando el maestro se dedique a que debe dedicarse, que es la enseñanza. ¿Qué nos puede informar sobre esto? ¿Realmente sucedió? ¿En cuántas escuelas se implementó? Por otra parte, también volveré a preguntar, a nombre de millones de jóvenes que no estudian y trabajan, y que fuera de los programas que se han mencionado aquí, y que por supuesto no todos los jóvenes mexicanos tienen o tendrán acceso, ¿qué opciones reales les da a estos jóvenes en México? Y no me refiero a las becas que se han estado mencionando para terminar con esta situación. Ellos son los que esperan respuestas inmediatas de su parte. ¿Cuándo se terminará con el bullying en las escuelas? Porque el problema fundamental de la educación en México sigue y seguirá estando allí, y se ha querido dar un tratamiento igual a todos, en un país cuya población es, para empezar, completamente diversa. Se han querido implementar leyes, sistemas y prácticas educativas en conjunto, como si se tratase de una nación uniforme en todos los sentidos. Por sus respuestas, muchas gracias. Tiene ahora la palabra para dar respuesta el ciudadano secretario de Educación Pública, hasta por 5 minutos. Diputada, en relación a las preguntas que formula, comenzaré por la primera. ¿Qué atención hemos dado a las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación sobre el contrato de CONACULTA con el FONDIC? La auditoría reveló que el convenio suscrito por más de 422 millones de pesos para la digitalización de imágenes que se destinarían a la Red Nacional de Bibliotecas Públicas estaba además suscrito no solo por CONACULTA, sino también por el INBA. Debido al incumplimiento del contrato, se determinaron 8 pliegos de responsabilidades
contra servidores públicos de la anterior administración por un daño patrimonial que asciende a más de 350 millones de pesos. Las irregularidades consisten en pago de servicios no ejecutados, evidencia documental no entregada, pagos de sobrecostos y otras infracciones a la ley de adquisiciones. La actual administración, que preguntó usted qué hemos hecho, ha aportado todos los elementos requeridos por la auditoría, de tal suerte que el 6 de agosto pasado se publicó en la Gaceta Parlamentaria de esta Cámara de Diputados, que seguramente usted leyó, el punto de acuerdo de la tercera Comisión de Trabajo, de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, desechando la propuesta de que se exhorte al titular de Conaculta a informar las acciones en la materia, puesto que están publicadas en la página web de la propia Auditoría Superior de la Federación. La educación artística ha comenzado en nuestras escuelas de tiempo completo. Ciertamente el crecimiento de las mismas no corre al parejo de la introducción de la educación artística, que deberá ser una asignatura en todo género de escuelas. Coincido en que lo dije el año pasado y lo sigo manteniendo. Pero en primer lugar hay que preparar maestros para la educación artística. Y en segundo lugar hay que tener recursos que estos, apelando a la comprensión de esta Cámara, podríamos lograrlos para aplicarlos en la educación artística y en otra que es tan importante como la artística, la física, porque la física disciplina, hace que se formen hábitos. Al enseñarse el juego limpio se fortalece la educación cívica y se enseña el trabajo en equipo. Y en relación a los ninis, las opciones que hay son las de seguir abriendo el mercado laboral a través de la educación. Yo creo en el modelo dual, estoy convencido que ha dado resultados en otros países, pero ciertamente si hacemos de la educación y del trabajo un dilema, no vamos a alcanzar nunca a resolver el problema. Tiene que verse en su conjunto. Y el bullying, al que nosotros le llamamos acoso escolar, ha sido materia de 15 acciones que fueron suscritas con todos los gobiernos estatales, en tanto que ellos aplican las orientaciones normativas de la Secretaría de acuerdo al Acuerdo de Modernización de la Educación Básica, publicado el 19 de mayo de 1992 en el Diario Oficial de la Federación. Y hay que señalar que ahí hemos establecido una serie de elementos que van desde la coordinación interinstitucional hasta la escuela para padres, a efecto de que el acoso escolar no sea una práctica que aumente en las escuelas y que dañe no solo al abusado, porque no solo daña al abusado, daña al abusador y daña al espectador. De suerte que integralmente considerado, ese programa está siendo tratado por la Secretaría y por las secretarías estatales. No con la espectacularidad que quisiéramos, ni con los resultados mágicos a los que aspiran algunos. Lo decía don Jesús, no hay mayor enemigo de la reforma que los ilusos que creen que de un día para otro cambian las cosas, o los pusilánimes que dudan hasta de la propia duda. Pero le quiero decir que le responderé todas sus preguntas por escrito, porque son legítimas, como usted dijo, sus aspiraciones, y solo agrego que lo haré con todos, porque las de los demás diputados también son legítimas. Muchas gracias. Ahora la propia diputada Zuleima Guidodo González tiene la palabra para hacer uso de réplica hasta por 3 minutos. Gracias por su respuesta, señor secretario. Sí, en relación con la primera pregunta, a mí sobre las irregularidades en la anterior administración, en la cuenta pública de 2012, efectivamente sobre el Conaculta, era para
hacer mención, ya que para el gobierno federal el tema de la corrupción es algo prioritario, así lo han manejado. Para nosotros también es importante decir que la corrupción no es un tema de carácter cultural. También en ese momento se dijo que se procedería conforme a la ley respecto a las irregularidades que la Auditoría Superior de la Federación pudiera identificar. Y hasta ahorita entonces, respecto a los encargados del CONACULTA en ese momento, pues no se ha hecho nada, aún con todos los informes y todas las anomalías que se observaron en ese momento. Con todo respeto, secretario, es un hecho que la Secretaría de Educación Pública necesita un cambio de paradigma, ya se dijo aquí, un cambio de estructura, y que definitivamente con las medidas que se han implementado actualmente están lejos de lograr los objetivos para resarcir la problemática en el ámbito educativo del país. No queremos resultados inmediatos, pero queremos resultados, y hasta este momento no se han presentado, porque definitivamente la falta de recursos no es un problema que enfrenta la educación, y esto hace que aún sea más preocupante, ya que se invierten o malinvierten año con año millones y millones de pesos en este sector, y los logros resultan mínimos. México gasta más dinero en educación que el promedio de los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos. Lamentablemente en México, por la falta del buen manejo de los ingresos en la inversión destinada a educación pública, se ha dado cabida a la proliferación de escuelas que carecen de calidad educativa y que se han convertido en un negocio fructífero que funciona a expensas de jóvenes que al concluir sus estudios salen sin los conocimientos necesarios requeridos, ya sea para continuar sus estudios o ejercer profesionalmente. Y también, lamentablemente, según cifras arrojadas por la OCDE en materia de aprovechamiento, nuestro país se encuentra posicionado en el último lugar. Estos son algunos de sus resultados a nivel internacional. Muchas gracias. Cámara de Diputados, 62ª Legislatura.